delante del Padre somos todos iguales porque el Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo. Y en ese sentido que es bien esencial y define y describe lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, que la componemos de muchos miembros, y entendiendo que la iglesia, como ustedes ya saben, significa un grupo de personas, ¿no? Es decir, iglesia es sinónimo de personas. Personas que el Señor en su sabiduría, y solamente Él pudo imaginarse o crear, poner juntos a un grupo de personas tan diferentes, hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, ancianos de días, lo que sea, y los pone juntos para decir, esto es mi iglesia. Y en ese sentido, yo me alegro mucho de conocer, de saber que ustedes están compartiendo la palabra, y es una gran bendición, y por el solo hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo, cada hombre y cada mujer debe sentir el respaldo de Dios, ¿no? Porque lo que nos da la autoridad espiritual no son nuestras habilidades, no son nuestros años en el ministerio, no es lo que hayamos hecho para el Señor. El respaldo mayor que tenemos como autoridad espiritual es ser miembro del cuerpo de Cristo, porque la cabeza es Cristo. Y nosotros somos miembros del cuerpo, no somos la cabeza. Entonces, cuando uno honra al Señor y da gracias al Señor por ser un miembro del cuerpo de Cristo, por ser un miembro de la iglesia, lo que está haciendo también indirectamente está honrando a quien es la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Y cuando uno levanta la cabeza, todo el cuerpo se levanta. Entonces, sentirse honrado, sentirse bendecido por ser un miembro del cuerpo es algo tremendamente significativo. Y entonces cuando usted comparte lo que Dios le ha dado para el resto del cuerpo, también es algo tremendamente significativo, porque usted se está viendo y está activándose a sí mismo como un miembro, ¿no?, de este cuerpo en donde hay muchos miembros, y nos bendecimos los unos a los otros, nos exhortamos los unos a los otros, y más de 50 más términos los unos a los otros que la palabra del Señor nos enseña. Así que eso, salió un poco largo. Pero yo me alegro de eso. Hemos estado con la Iglesia de la Base, igual los hermanos, cada martes, cada hermano tiene que compartir una exhortación. 10 minutos, yo digo, ¿no? 10 minutos por reloj. Claro, algunos se pasan del tiempo, pero hemos sido muy bendecidos de conocer, ¿no?, de distintos ángulos, cómo el Señor usa diferentes hermanos y hermanas. Y no viene tan empaquetado. De repente los pastores estamos ya como medio empaquetados, en el sentido de que no de malas, sino que hemos adquirido una forma, ¿no?, por el uso, la costumbre, produce ciertos estilos, ciertas maneras de ser, ¿no? Y no estoy hablando que sea malo o bueno, pero al final mucho de lo mismo tampoco bendice. Y por eso cuando uno trae algo nuevo, y lo nuevo son la participación del cuerpo en general, ¿no?, eso bendice. Entonces, di las gracias por el logo, le dije que íbamos a hacer este devocional, y en ese sentido de contexto, que ahora ya me acuerdo por qué estaba hablando de esto, es que tal vez podemos coparticipar todos en la elaboración de este devocional, ¿no? Y tal vez le dejaría una tareita a alguien, ¿no?, de escoger un versículo bíblico y hacer un pequeño devocional, cortito, un párrafo, no tiene que ser largo, porque la gente no lee devocionales largos, la gente lee cortito ahora, como los avisos del Instagram, ¿no? Y van a ser bienvenidos. Así que, pastora, con su permiso, y pastor Mario, con su permiso, entonces, a través de usted hago la invitación a los hermanos y las hermanas para escribir. Cada hoja va a tener un logo. Tenemos como 35 logos, así que tenemos 35 hojas. Precioso. Y va a ser un trabajo colaborativo, y para bendecir a otros, para bendecirnos nosotros mismos, porque yo voy a leer el devocional que el Señor le entregó, y voy a ser bendecido porque viene con una palabra, ¿no?, un versículo ahí y algo escrito en un párrafo. Perfecto. Vamos a hacerlo en tamaño A5, que es la mitad de la A4, y ahí lo vamos a tener.
Amén. Un trabajo colaborativo, un trabajo de cuerpo de Cristo. Porque no solamente somos iglesia local, somos iglesia universal. Entonces, no solamente ustedes que están ahí son miembros de esa iglesia local, somos todos miembros de la iglesia universal. Así que tenemos una tremenda familia. Y yo le decía a mi esposa, qué increíble, decía, jamás me había pasado de que pido una ayuda y me llegan 30 logos y se lo he demostrado, digo, el Señor, pero ¿cómo cojo este? Está lindo todo. Entonces, bueno, ahí está la salida, ¿amén? Con sabiduría de Dios. También contarles, me preocupo y esto ha sido bueno tener el Zoom porque cada uno nos visitamos en casa, ¿no? De cierta manera, en términos teológicos, somos la figura más parecida a la iglesia primitiva porque de casa en casa, ¿no? Y de alguna manera ha sido muy beneficioso porque hemos puesto una alternativa al modelo de mirarse las peladitas sentados en unas bancas, ¿no? Y nos participamos, incluyendo dónde vivimos, dónde estamos. De repente hemos tenido clases donde están los niños jugando y que justo, ¿no? Murphy dice que cuando uno necesita el tiempo con los niños tranquilos, los niños empiezan a darse vueltas, a pasar por allá, por acá. Entonces hace todo algo más natural de cómo realmente somos, de cómo son nuestros hogares, nuestras casas. De repente alguien abre el micrófono y se escuchan otras cosas, o alguien está tomando cafecito y todo, ¿no? Es bueno, yo encuentro bueno. Esa es mi posición personal. La gracia al Señor que pudimos traer después de varios meses de estar esperando poder hacerlo, las 3/4 partes de nuestra casa, porque nuestra casa la dejamos en un contenedor grande. Y entonces fuimos preparándonos de a poco, de a poco, de a poco, hasta que pudimos tener entonces los recursos para que yo volara de aquí a Oakland, de ahí con un amigo que nos ayudó con un camión. Al final tuvimos que arrendar un camión porque el camión que iban a reparar no pasó la revisión técnica. Pero gloria a Dios que en New Zealand, el que haya un día con sol en toda la isla, norte y sur, es algo muy, muy, muy especial. Y bueno, para el Señor, nada imposible, nos dio ese día de viaje con sol, el mar para cruzar las 2 islas, que se demora 3 horas el ferry, el mar estaba totalmente tranquilo. Y bueno, y después de vuelta igual, hasta llegar a casa sin lluvia, porque cuando llueve es muy difícil. Y lo más glorioso, como le decía la pastora Anita, es que las cosas están en buen estado. Porque todos estos amigos de Job, ¿no? Mis amigos de Job, me decían, no, pastor, si usted no, esas cuestiones van a estar húmedas, van a estar, los colchones, no, olvídese que esta persona una vez dejó esto 1 año nomás y no pudo, y tuvo que botarlo. Y claro, y eso entra, ¿no? Pero estaba todo en perfectas condiciones, incluyendo los colchones, todo. Así que ayer armé la última cama, tenemos un desorden enorme en el garage, están las cajas sacando. Hoy día recién encontré la base del plato que se pone dentro del microondas, ¿no? Esa cosa plástica ahí que no sé por qué lo hacen así. No lo podía encontrar. Y mi esposa ahí, porque era su microondas, ¿no? Y bueno, me estoy hablando mal de mi esposa, pero usted sabe que hay utensilios en la cocina que le pertenecen a uno o le pertenecen a otro, ¿no? A mí la que hace sándwich, esa es mía, ¿no? Y no me la toquen. Pero estaba seguro, yo sabía dónde estaba, entonces la encontré rápidamente. Y así, hermanos, esa es nuestra vida. Seguimos orando para que los trámites de nuestro hijo que está en Chile puedan acelerarse, puedan ser positivos para que finalmente Kevin pueda viajar. Y he tenido la bendición de estar compartiendo también en Facebook. Estoy animando a la gente para que aprenda a usar el software de estudio bíblico ISOR, que significa la espada electrónica. Porque justamente mi ánimo mayor es motivar a todos los hombres y mujeres de Dios a preparar platos de comida, que es la palabra del Señor. Porque vamos multiplicando, porque estamos creyendo que muchas almas llegarán a los pies de Cristo y necesitan ser alimentadas. Y vamos a estar discipulando a hombres y mujeres, y cada uno tiene que estar preparado para darles de comer.
Y no está llamando pastora, mire, aquí le dejo esto. No, 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 no. Si aquí cada uno mata a su toro en buen chileno. Amén. Alimentando a las almas que llegan a nuestros pies, convirtiéndolos en discípulos. Uno de ellos puede ser un Billy Graham, ¿no? Usted no sabe la persona que lleva al Señor, cómo el Señor la podrá usar en el futuro. Pero usted puede pensar y animarse para pensar que esa persona que usted llevó a los pies de Cristo puede convertirse en el evangelista que va a necesitar Chile en estos momentos o en el futuro, que las cosas van a ir cambiando. Amén. Entonces, bueno, ahora me toca... entonces estaba haciendo eso en Facebook. Lo puede hacer usted también, compartiendo. Yo sé que a la gente le gusta escuchar sermón y cosas así, pero tienen que cansarse de eso, tienen que empezar a preparar sus propias palabras. El día de mañana se acaba toda la internet, otra infección y va a estar ahí en su casa solito, solita, ¿y qué? ¿Y qué pasa si no puede hacerse un plato de comida? Se va a morir de hambre. Entonces, ojo, preparémonos para las cosas que puedan venir. Bien, vamos a... preparando la novia de Cristo, ¿no? Yo le estaba preguntando al Espíritu Santo por qué esa responsabilidad de él, ¿no? Y claro, el Espíritu Santo usa la palabra del Señor. Y hay una palabra que hace muchos años llegó a mi vida, que es que el Señor edifica su iglesia, ¿no? Que Él tiene la titularidad, Él tiene la autoridad, la soberanía absoluta sobre el cuerpo de Cristo. Y para quienes hemos tenido la gran bendición de plantar iglesias, esta revelación es algo pero tremendo. ¿Por qué? Porque es un antídoto contra la ansiedad que a veces puede producir estar ministrando y estar detrás de la plantación de una iglesia. Estar pensando en los desafíos o en el tiempo que uno está pastoreando una iglesia, también enfrentando las muchas cosas que ocurren en el ministerio. Pero cuando nosotros examinamos la palabra del Señor y nos damos cuenta que es el Señor el que edifica su iglesia, no sé, es como pensar estar relajado en Hawái tomándose un jugo de piña ahí junto a la playa. En ese sentido, un sentido de tranquilidad, un sentido de paz. ¿Y por qué? Porque no es con las fuerzas de uno. Dios necesita hombres y mujeres con un deseo. Pero yo le diría como el paso 1, una cosa así, no me gustan poner fórmulas ni números, es comprender que la iglesia la edifica el Señor Jesucristo. Porque Él dijo que Él iba a edificar su iglesia. Y segundo, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Entonces, una novia tiene que comprender bastante bien de quién es el que lleva la batuta en todo. Quién es el que está dirigiendo, por decirlo así, este plan de edificación. ¿Quién es el responsable? ¿Es acaso el hombre o la mujer que el Señor envió para hacerlo? ¿Es el ánimo colectivo de un grupo de hermanos que se entusiasma con la idea de comenzar una obra y vamos para adelante? Y aquí es cuando estos principios también comienzan a convertirse en principios de corrección o de aviso, de consejo, ¿no? Pero vamos a dejar primero que el tema nos guíe, porque no quiero hablar y después se me olvide lo que estoy hablando o irme para algún lado que no puedo volver. Entonces nos sujetamos primero a lo que está escrito, como decía mi padre, en blanco y negro. Aunque ahora, gracias al Señor, podemos agregar colores. Amén. Entonces, Pastor Anita, ¿podría yo compartir
mi presentación. Por supuesto, mi pastor, está habilitado. Gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Y voy a agradecer si me pueden estar diciendo que si se ve, no se ve bien. Si se ve, mi pastor, esta iglesia es mía y yo la edifico, si se ve. Amén. ¿Ahí se ve mejor? Se ve grande. Sí, Perfecto. se ve completa. Entonces, si quisiéramos ponerle un título, a quienes les gusta poner título, sería "Esta iglesia es mía", faltó el acento en la I, "y yo la edifico". Porque yo lo dije, ¿no? Por eso que la iglesia es del Señor. Mateo 16:18 dice: "Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". Entonces, por eso que el Señor puede decir: "Esta iglesia es mía y yo la edifico". Yo lo dije, se lo dije ahí a Pedro, y pueden leerlo ahí en Mateo 16:18. Es una declaración, ¿no?, de algo que está por hacer. Edificaré en tiempo futuro. Y nosotros ya estamos viviendo ese futuro de esa declaración profética del Señor. Somos cumplimiento profético de lo que el Señor dijo que iba a hacer y lo que el Señor está haciendo en estos momentos. También Él puede decir que esta iglesia es mía y yo la edifico porque yo tengo el poder para hacerlo. Y esto es muy importante, ¿no? Conocido pasaje en el 28 de Mateo dice: "Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra". Entonces, el único que tiene toda potestad dada en el cielo y en la tierra es Jesucristo, ¿no? Es el único. Por lo tanto, es quien dice que tiene poder para edificar su iglesia, porque tiene completa potestad. La palabra potestad allí está en griego y denota libertad de acción, derecho a actuar, usado acerca de Dios, es absoluto, ¿no? Estas palabras a la gente de hoy no le gusta porque todo es relativo. Es absoluto y, fíjese, carente de restricciones. El Señor tiene toda la potestad, ¿no? Tiene todo lo que necesita, tiene toda la libertad de acción, tiene todo el derecho a edificarla, ¿no? Y no le falta nada y no queda corto en nada. Entonces establecemos que la iglesia de Jesucristo es de Él y es Él, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, el Señor quien puede edificarla y la está edificando. También dice: "Porque tengo autoridad", ¿no? El Señor dice: "Esta iglesia es mía y yo la edifico porque tengo autoridad". Entonces dice en Apocalipsis 1:5: "Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano, ¿no?, de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre". Y Primera de Pedro 3:21 dice: "Por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles y autoridades y potestades". El Señor es el que tiene toda la autoridad, el príncipe de los reyes, el soberano de los reyes. Entonces, por eso que Él dice y puede declarar que Él edifica su iglesia. Y eso es absolutamente importante. ¿Por qué? Vamos a parar un poquitito. A ver, como para acá. Stop, para poder mirarlos.
Bueno, puedo verlos por el cuadro. Ahí. Es tremendamente importante porque hay el lado positivo, ¿no? El lado positivo, como dije al principio. Cuando el Señor llama a alguien para plantar una iglesia, para comenzar una obra, la puerta de entrada es que hay un jefe absoluto, único, nadie como él, Rey de reyes, Señor de señores, el príncipe de los reyes, soberano absoluto, quien tiene plena autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, el servir al Señor y prepararse como la iglesia del Señor involucra este sentido irrestricto a saber que sobre todas las cosas la autoridad principal es el Señor mismo. Y sirve, como dije, en el sentido positivo, es que uno no necesita sentir la ansiedad, la preocupación, la angustia y cómo va a ocurrir y cómo nos vamos a mantener y cómo vamos a sobrevivir y aún cuando vienen los problemas, no, primero uno dice, Señor, esta es tu iglesia. Señor, ayúdame a que nada mío quiera interponerse entre tu autoridad y tu iglesia. Que ninguna característica personal, que ninguna dinámica personal, que ningún carisma de liderazgo opaque en ninguna medida tu autoridad, que tiene que ser vista no solamente por mí, sino que tiene que ser vista por todos los miembros del cuerpo de Cristo, por todos aquellos que llegarán a las plantas tuyas que primero reconozcan tu autoridad y que no sean huéspedes o personas bienvenidas o para agradar a ningún hombre, a ninguna mujer, sino que vienen con la convicción de que llegan a ser parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, pero por sobre todas las cosas, hijos e hijas de Dios que están sujetos a la autoridad superior que es Cristo. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Empieza uno a recibir antídotos, ¿no? Es antídotos que son tan especiales. ¿Por qué? Porque resulta que es muy fácil en lo humano que de repente uno, a ver, déjeme frasearlo bien, ¿no? Porque sé que tengo que pensar las cosas antes de decirlas. Y esto no lo digo ni crítica ni nada, pero es algo que ocurre. Y yo me voy a poner en el lugar, ¿no? Cuando estaba comenzando la iglesia, un hombre que ahora es hermano, que ahora es pastor, cuando vio que iba a su casa porque los visitaba, le dijo a su esposa, ¡ay, ya viene este hombre, este pastor ahí! Y la esposa lo retó, le dijo, pero... Porque la esposa viene de familia cristiana, ¿no? Cuna pentecostal y todo, y lo retó. Y él no, pero él estaba siendo sincero. No, dijo, y dije, pero, y le dijo, oye, pero ¿qué tanto si ha sido muy amable con nosotros, nos ha ayudado? No, que se cree Pinochet. Porque, no sé, pues fíjate, que él dirige todo ahí y ya, y bueno, fue una crítica de algo que alguien que no era creyente todavía estaba mirando de mí. Y por supuesto, una de mis características naturales principalmente es que
mi carácter de líder ha estado siempre, ¿no? Siempre, todos mis trabajos, yo he sido el jefe. Y es algo que Dios puso en mí, ¿no? No para mi vanagloria. Pero eso hace que yo me pueda comportar de alguna manera tal vez no muy agradable para otros y que tome la responsabilidad y que pase adelante y que uno trate de tener todo bajo control, ¿no? Se necesita tener las cosas bajo control, por supuesto, si uno es el líder, ¿no? Porque tiene que cumplir un rol delante del Señor también. Pero puede, si esto no es, si uno no está buscando la presencia del Señor, si uno no está sujetándose a los principios morales, éticos de la palabra del Señor, si uno no está siendo entrenado y preparado en la palabra del Señor, puede que carnalmente muestre una conducta que no es apropiada, ¿no? Y lamentable con lo que es las conductas se van, cuando se van repitiendo, se transforman en hábitos. Y cuando se transforman en hábitos son muy difíciles de cambiar, ¿no? Y entonces puede que alguien con la mejor intención o con el mejor don pueda verse así. Y lo que ocurre en un escenario así es que existen líderes que son muy fuertes y por lo tanto la contraparte es ovejitas muy débiles. Y el líder le dice a la ovejita, vamos a ir para allá, y todas las ovejitas siguen. ¿Por qué? Porque no se atreven a decirle al líder, parece que por ahí debe ser peligroso, o que le den un consejo, o que le den una opinión. Y allí es como muchos líderes han partido ahí, no, si vamos para allá, y ¡paz! Se pegan el tremendo costalazo. ¿Por qué? Porque no hubo multitud de consejeros para que tuviera la sabiduría de dirigir correctamente la grey. ¿Por qué? Porque se transformó, tal vez sin ningún ánimo negativo, en un líder autosuficiente, que no está disponible emocionalmente para el resto de los hermanos. Es decir, el líder no muestra ninguna emoción, ninguna debilidad. No, para que si yo soy el pastor, yo tengo que sabérmelas todas. No, la verdad que un pastor es un ser humano y es un hombre o mujer de carne o hueso, igual que el resto del cuerpo de Cristo, igual peca. Oh, sí, los pastores pecamos, porque todavía estamos en esta carne, pues. Entonces, cuando se crean estos esquemas de espiritualidad falso en los líderes, ¿qué pasa? Se la cree. El hombre o la mujer se la cree. Y no, pues, y aquí mando yo y se hace lo que yo digo. ¿Y qué pasa? Allí se pega un tremendo choque ¿contra qué? Contra la autoridad y el señorío de Cristo sobre la iglesia. Y ahí viene, esta es la receta perfecta. Se alinean los astros para que este líder comience a debilitarse y finalmente lo pierde todo. ¿Por qué? Porque no se sujetó a la autoridad del Señor Jesucristo. Cuando uno reconoce que es el Señor Jesucristo el que está edificando su iglesia, uno está bajo ese paragüita, que es la autoridad de Cristo. Y si van a empezar a llover piedra, ahí está Cristo. Si va a empezar a llover, no sé, empiezan a tirar víbora y piedra y todas las cosas y basura, ahí está Cristo. El Señor nos protege. Estamos bajo su mano. Estamos sometidos a su autoridad. Estamos sometidos a su soberanía. Estamos sometidos a su poder. Por lo tanto, sobreviviremos. ¿Por qué? ¿Porque somos más bonitos? ¿Porque somos más simpáticos? ¿Porque tenemos más dones? No. Por el solo hecho que nos hemos sometido bajo la autoridad de quien está edificando la iglesia. Entonces tiene connotaciones positivas y consejos muy sabios, ¿no? El aceptar primero que hay una autoridad y la autoridad principal de la iglesia es Cristo. Luego, esto es un poco más fino, ¿no? Luego de eso viene lo siguiente.
si vemos un ejemplo, ¿no?, de la instrucción para construir el tabernáculo, y vamos a Éxodo 25:8, y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré, dice, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su utensilio. ¿Qué dice al final? ¿Qué dice al final? Así lo haréis. Así lo haréis. Así lo haréis. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay no solamente una autoridad, una soberanía del Señor, sino que hay instrucciones, perdón, hay instrucciones. Me dan un segundo. Sí, pastor, el Señor justo lo está llamando. Perdón, que estaba esperando un llamado de bomberos para que vengan a revisar las alarmas. Bueno, perdón. Entonces, está la autoridad, ¿amén? Tenemos la soberanía del Señor, tenemos su poder para ser el único que tiene la autoridad suprema sobre la iglesia, pero también está el consejo de Él, ¿no? Si el Señor dijo, esta iglesia, ¿no?, es mía y yo la edificaré, significa que el Señor también va a decir cómo la va a edificar. Y acá tenemos un ejemplo de cómo Dios le dio instrucción al pueblo de Dios para que construyera, ¿no?, el tabernáculo. Así será, este será el diseño. Y en el 39-32 dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Entonces, ¿cómo voy a edificar la iglesia? Como yo lo dije, como yo lo digo. El Señor no nos abandona a nuestra aventura y suerte, idea o entusiasmo, sino que Él da las instrucciones. Hay un segundo ejemplo, instrucción para fabricar vestiduras sagradas. Bueno, Éxodo 28:2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Éxodo 28:30 dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarles, para que sea mi sacerdote. Entonces, aparte de las instrucciones también, el Señor, ¿no?, escogió algunas personas y le llena de un espíritu de sabiduría. Y en nuestra revelación del Nuevo Testamento, nosotros hemos recibido la presencia del Espíritu Santo, y es a través del Espíritu Santo como el Señor va ordenándonos. Éxodo 39:1 dice, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. El Señor, hermanos, está edificando a su iglesia por su autoridad, por su soberanía, por su poder, y también de acuerdo a lo que le ha encargado al Espíritu Santo que se haga. Y es por eso que oficialmente la iglesia comienza a operar en la tierra el día de Pentecostés, cuando viene la presencia del Espíritu Santo sobre los que estaban allí reunidos. ¿Por qué? Porque Él tiene que hacerlo a su manera, ¿no? Por eso que dice yo, ¿no?, destacado, edificaré mi iglesia. Porque Él tiene que imprimir su marca registrada. Él tiene que decir,
yo me reservo todos los derechos para decir cómo se hace esto. Y ese es un principio tremendamente importante de conocer. De acuerdo al modelo que él ha establecido. Pablo escribe, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como la Junta Oficial decidió. Como la votación de los hermanos. Deme un segundito, voy a cerrar la cortina porque me está entrando los ojos. Entonces, de acuerdo al modelo establecido, el Señor va a edificar su iglesia de acuerdo al modelo que Él ha establecido. Y allí es cuando vamos descubriendo en el libro de los Hechos, en las epístolas, principios, ¿no? Que en los que tenemos que prestar atención, porque esa es la manera como la novia de Cristo se va preparando, ¿no? Se va poniendo los vestidos a la medida, los colores que corresponden, ¿no? Su estilo y todo, ¿de acuerdo a qué? A los principios que encontramos en la palabra de Dios, a los que nos va a llevar el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que usa esta palabra, ¿no? Para glorificar al Hijo. ¿Y cómo glorifica al Hijo? Cuando hace la voluntad del Hijo, que el Hijo dijo que iba a edificar su iglesia. Entonces el Espíritu Santo nos guía con su palabra, su presencia. En 1 Corintios 12:28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia. Y aquí vemos que en el capítulo 12 de 1 Corintios es algo que cada hermano, hermana en la iglesia tiene que visitar y revisitar de vez en cuando, ¿no? O de cuando en vez, pero mejor lo más frecuente posible, porque aquí en el 12 de 1 Corintios encontramos los dones espirituales, ¿sí? Y encontramos el detalle, ¿no? De cómo el Señor va utilizando a cada miembro en distintos dones. Nos da la afirmación de que somos un cuerpo, pero somos muchos miembros. Y nos dice y nos entrega esta, por decirlo comúnmente, coloquialmente, este espíritu de ubicatec, que a algunos se les olvida, ¿no? Y a otros les hace ser cómplices. Porque de repente es que aparece un hermanito que habla súper bien. ¡Wow! Ese está pintado para esto. ¡Wow! Y nosotros no somos cómplices. No es que estemos haciendo algo malo, ¿ya? No es que estemos haciendo algo malo. Estamos haciendo una estimación humana o una apreciación humana de alguna característica en particular del hermano o la hermana. Pero eso no tiene nada que ver con la apreciación que el Espíritu Santo hace con respecto a esa hermana y ese hermano. Yo ya se los dije, tal vez acá, cuando tuve que, el director de alabanza, del Ministerio de Alabanza de la iglesia allá en Oakland, tuvo que irse. Entonces tuve que, hablamos allí y yo tenía en mi corazón que el líder de alabanza era un chiquitito, era bajo de edad y deporte, ¿no? Es que era como el David de los hermanos. Y claro, habían otros dentro del grupo que asimismo se consideraban, dijo, bueno, ya se fue, entonces me toca a mí, ¿no? No lo dicen, pero es que como que ya como se encuentran más interesados, ¿no? Heme aquí, me envío yo. Pero no es así, porque hay que tomar el tiempo de oración, que el Espíritu Santo guíe, porque el Espíritu Santo lo va a poner en el lugar que le corresponde.
Entonces no avive la cueca con otras cosas que usted no sabe, ni tampoco se aviva a sí mismo si es que no tiene la certeza de que Dios lo está haciendo. Así nos vamos preparando. Así nos vamos poniendo la ropa adecuada. Amén. Como Él lo ha determinado. ¿Sí? Y ya lo dije ahí, ¿no? Dios ha colocado los miembros. Como Él quiso. Si este asunto no es un asunto de decirle, oye, a ver, escuchen, ¿les gusta a ustedes esto o no? O mejor ponemos a otro o a otra. No, tranquilo. O sea, el que tenemos que agradar es al Señor. Y en mi experiencia, yo sé lo que significa cuando hay personas que aman las primeras bancas o que sufren de filoprimatosis, ¿no? Esa inclinación a ser los primeros en todo. Y si usted no lo pone ahí, uy, anda con la cara larga, ahí hasta se les nota que se ofendieron, ¿no? Pero, pastor, ¿cómo me va a dejar en la puerta a mí si yo estoy para coordinar, pues? Si yo ya pasé por ese... Si yo soy antiguo ya, pues, pastor. Bueno, el más antiguo es el que tiene que ir a lavar los baños. Esos son los alfileres que se usan para desinflar nuestra vanidad. Porque cuando ya comenzamos a pensar así, y entonces cuando consideramos que hay cosas que no debemos hacer, porque ya pasamos por eso, porque ya llevamos más tiempo, tenemos, pucha, ya tengo las jinetes, tengo más antigüedad aquí, para ver, llega este nuevecito, cuidado, póngase a la fila nomás. No es así. Y yo por causa de un gran problema que tuvimos en Oakland, entonces mi instrucción, como arrendábamos siempre, todavía se arrenda, había que armar, poner todas las sillas, todos los parlantes, y tremendo equipo y tremendo ministerio de alabanza, y arreglar todo. Pero no era solo instalarlo, después era desinstalar, dejar todo el hall limpio, y se terminaba a las 11:30, 12 de la noche. Así de sencillo. Y al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, todo arriba de su trabajo. Entonces, cuando tuve el problema, aquí hay idea brillante del dictador. Los pastores tomarán turnos para poner silla, guardar silla y limpiar el hall. Y ahí me salió uno que era un poquitito más bravo. Pero pastores, que hay que estar con la gente, que no, buscando la cómoda. ¿Y quién va a tomar tecito con la gente? Oye, si hay un montón de hermanos y hermanas que lo pueden hacer. Y a ese no le duró mucho. No le duró mucho ordenar la silla, por lo tanto, tampoco su ministerio le duró mucho. Porque en la obediencia está la ganancia y en el servir se glorifica al Señor. Como Él ha determinado, ¿ya? Conforme a su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí es otra cosa que siempre estamos luchando. A veces la esposita dice, no, pero es que no, es que esta no me gusta, este color no me gusta, no es mi color. Pero es que tiene que usarlo. Porque hemos orado y el Espíritu Santo nos está guiando a esto. O sea, aquí no se trata de gustos personales, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se manifiesta en el cuerpo de Cristo a través de la oración, a través de un corazón humilde. ¿Por qué? Porque hay forma de distinguir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo podré saber yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo podemos saber nosotros cuál es la voluntad de Dios? El antídoto perfecto en Santiago capítulo 3, hermano, hermana. Allí está. Ahí está clarito. ¿Ustedes quieren decir cuál es la voluntad del Padre ahí, de lo alto? ¿No? La sabiduría que viene del cielo. ¿Sí? ¿Quieren ustedes corroborar qué es lo que efectivamente Dios quiere? Bueno, aquí está el primer instrumento para medir la veracidad. ¿Y cuál es el primer instrumento para medir la veracidad? Fácil. Dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuál es la contraposición de eso? Ya lo hemos compartido seguramente antes aquí. La sabiduría que no es de lo alto, ¿no? La sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Malos consejos. Dice, es la que tiene celos y contención. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, cuando usted muestra las garritas, ¿no? Oh, perdón, estoy hablando de otra iglesia, ¿no? No de esta iglesia. Cuando yo muestro las garras, ¿no? Que me debe esta dirección, pero ¿cómo? ¿Y qué le pasó? ¿Usted ha visto los gatos cuando se enojan, ¿no? O cuando están con miedo así? ¿Qué es lo que hace el gato? El gato intenta parecer más grande delante de su enemigo. Entonces, por eso es que aumenta volumen. Se ve más grande. Es como cuando entre los hombres ahí sacan pecho y cuando están a punto ya de agarrarse, ¿no? Se abren las manos. Este es un gesto, ¿no? Ahí está. Este es un gesto para agrandar volumen. Y es por eso que se enoja. ¿Qué? Y hace así, ¿no? El gato también hace así. Bueno, de repente, cuando hay algún tipo de discordia con la novia en la iglesia, hay actitudes, ¿no? Tal vez no es una forma física, pero sí hay actitudes. Y las actitudes se leen en el cambio de humor. Cuando la persona cambia de humor, ya no está simpática, se le cae el rostro, se le fija el ceño, se pone un poco más pálido. Y ya no hace mucho contacto de ojo. Entonces, me ofendió, me cayó mal, me sentí mal, me sentí tan mal, ¿no? Bueno, hay que buscar la voluntad de Dios con este espíritu, ¿no? Con esta sabiduría que viene de lo alto. Y cuando hay una respuesta similar, bueno, allí está. Algo básico. Esta iglesia es mía y yo la edifico. Amada iglesia del Señor, nuestro Señor es el que edifica su iglesia. Él edifica su iglesia. Y lo que Él prometió, lo cumple. Lo que Él prometió, lo cumple. No hay que perder el sueño. No hay que desvelarse cuando vienen los temporales. No hay que estar asustado. Señor, despierta, mira, tremendo temporal, mira lo que pasó. Tranquilito, si el Señor está durmiendo, usted hace una frazadita al lado del Señor, pone su almohada y ahí se acuesta en paz, dormiré. Aquí, con la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene el control aún de las tempestades más grandes que puedan surgir en la navegación que esta iglesia tiene que surcar los mares, por las que surcan los mares, de este mundo, de esta situación. Esta iglesia es mía y yo la edificaré, y yo la edifico contigo. Y aquí viene esta otra parte, ¿no? Hemos hablado de algunos principios solamente, hay mucho más. Estamos hablando de que el Señor la edifica, ¿no? Su soberanía, su autoridad, la manera de Él, con su consejo, con su Espíritu Santo. Pero acá viene el elemento más precioso, creo, o uno de los elementos más preciosos, más motivadores, más tiernos del Señor, porque Él no se levanta como un dictador sobre la iglesia, ¿ya? Tal vez el que es cómodo diría, bueno, Señor, haz todas las cosas. No, esta iglesia es mía y yo la edifico, dice, contigo. Y esto cuando uno dice, gloria al Señor, gloria a Dios. Señor, todavía no te entiendo cómo se te ocurrió
este plan en que me incluyes, porque yo me excluyo. No entiendo cómo a ti se te ocurrió este plan de incluirme a mí, de incluirnos a nosotros. Oh, entonces quiere decir que ese hermanito que me cae tan mal, no, es que es tan pesado, también está incluido en tus planes. Wow. Entonces la próxima vez que voy a hablar mal de él, me voy a estar metiendo en problemas, pues, porque el Señor te lo tiene considerado. Yo voy a estar hablando mal de alguien que Dios escogió también. Si es que yo quiero aceptar que Dios también me escogió a mí para ser parte de este equipo de trabajo. El Señor dice, yo edifico esta iglesia contigo. Cuando eres, ¿qué? Cuando eres una obrera, cuando eres un obrero. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces cuando eres un obrero o una obrera enviado por el Señor, ahí está siendo considerado por el Señor. Porque Él lo declara, ¿no? Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces ahora podemos decirle directamente al esposo, Señor, envía más obreros para ir armando esta novia tuya, para ir agregando estos dones, estos miembros, con hombres y mujeres que estén dispuestos a ser trabajadores para el reino. Bien ubicado, no como gerentes generales, no como súper, no sé ahora, no sé cuál era la moda, la última moda era los súper apóstoles, los apostoles, los pistolas, lo que sea, los obispos, los, no sé, pues los, ¿cómo se llama? Los arcángeles, los querubines. Ya no sé qué título que van a inventar los carnales que tratan de glorificarse a sí mismos con un título que Dios nunca se lo ha dado a ninguno de nosotros. Entonces, cuando eres obrero y obrera, enviado por el Señor, les comparto algo, una experiencia que tuve ayer, fresquita. Yo la tengo anotada acá. Uy, ¿dónde la tenía anotada? En una hoja. ¿Cómo tan pronto? Está acá. Ahí, bueno, le muestro arriba. 5 del 7 al 22. Fue ayer. Estoy en el futuro. Y dice Iglesia de Dios Pentecostal, Misión Internacional, ¿no? Me llamó el pastor Josué Arroyo de Hawái. Él es el coordinador regional del área de Oceanía. Y hace tiempo que mantenemos comunicación, desde que vino con el hermano Santiago, un hombre que estaba muriendo de cáncer, pero hasta la última siguió predicando. Trabajador enorme. Y cuando estuvimos en Fiji, él me pidió si que daba contactos para Fiji. Entonces mi hermano Jorge Chuden, que está en Fiji, él está trabajando con ellos. Me había pedido a alguien para Nueva Zelanda porque son los países que no han plantado iglesias. Tienen iglesia en todo el mundo. ¿Ya? Y me volvió a llamar, ¿no? Él me ha seguido, elaborado, y anoche me llamó ya en tono de decir, pastor, necesito hablar contigo. Y me dice, hablamos, tengo las notas, sobre la proyección de comenzar la obra en Nueva Zelanda, ¿no? Ellos han estado orando por años, ¿no? Porque no han podido comenzar ni en Australia ni en Nueva Zelanda. Entonces, yo escribí abajo, bueno, al final escribí, mi compromiso es servirle en lo que pueda, ¿no? Él conoce mi situación y todo. Y yo digo, Señor, ¿cómo es que hay tan pocos obreros aún? Pero me puse a ver la página web de ellos y veo el mensaje del director internacional y uno lo que percibe es
ese deseo de continuar extendiendo la obra de Dios. Y él le está mandando un mensaje a todas las iglesias que tienen, no sé cuántas tendrán, pero hay un directorio muy grande en Europa, en Asia, en América Latina, etc. Y él le está mandando este mensaje a cada iglesia de esa corporación. Y los está desafiando para que cada iglesia ofrende un obrero, un líder, para que vaya y plante otra iglesia en algún otro lugar. Y claro, yo estaba justamente con este tema. Y yo decía, gracias al Señor porque este pastor, no lo conozco, por primera vez lo vi por internet anoche, está animando a las iglesias de su corporación para que continúen haciendo esta obra. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, el Señor está edificando su iglesia y quiere seguir edificando su iglesia con obreros que son enviados por el Señor. Y esa es una clave importante, porque como dije anteriormente, no es que heme aquí me envío yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Y cómo se envían los obreros? Cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia y entonces apartan a alguien y lo envían. El Señor está edificando su iglesia, la está edificando contigo, cuando eres un servidor, cuando eres una servidora. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. No venimos a la obra del Señor para servirnos a nosotros mismos. Una de las vergüenzas más grandes de la iglesia moderna ha sido que se dejaron persuadir por esta, voy a ser más gentil hoy día, por esta descuidada doctrina de la prosperidad, en donde hicieron creer principalmente a los líderes que ellos eran y podían ser receptores de las mayores bendiciones que Dios tenía preparadas, porque de la prosperidad colectiva y corporativa de las iglesias se habla muy poco, pero sí de la prosperidad focalizada en un grupo de líderes que se enriquecieron mediante las ofertas de prosperidad a sus creyentes, con todo el rito de decirles que vinieran a sembrar porque iban a cosechar grandemente. Pero ellos no sembraron nada, sino que recibieron todo de otros. La palabra del Señor nos llama para ser servidores, para entregar al Señor. No solamente entregar nuestra vida, entregar todo al Señor, entregar todo lo que somos, entregar lo que cada uno de nosotros pueda tener. Si usted tiene un lápiz, Señor, es tuyo. Si tiene 2 lápices, Señor, es tuyo. Yo tengo como 200 lápices, sin exagerar, pero todo es del Señor. Entonces, el Señor edifica su iglesia con nosotros cuando estamos para servir, cuando somos enviados por Él, cuando somos obreros. El Señor está edificando su iglesia cuando nosotros somos sus embajadores. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios cuando somos embajadores fieles. Y acá tenemos unos pasajes que quería leer antes de terminar. En Lucas capítulo 16, si alguien por favor puede ayudarme.
En Lucas capítulo 16, Amén. versículo 10. Amén. Amén. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Gracias, hermano. Apocalipsis 2:10, ¿quién la tiene? Acá, pastor, Amén. no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Y en Apocalipsis 17:10. Amén. Amén. Leemos palabra en el nombre del Señor. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Amén. Y parece que en ese me equivoqué. Es el 17:14, por favor. Amén. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Amén. El Señor edifica su iglesia, la edifica contigo cuando tú eres un embajador, cuando tú eres una embajadora fiel. Porque uno per se, por ser cristiano, puede ser un embajador de Cristo, claro. Pero aquí se agrega un elemento que es fundamental. Es el elemento de la fidelidad. Y el Señor no pide grandes cosas para ser fiel. Si es que no has sido fiel en lo poco. Para saber que el Señor tiene interés en que seamos sus colaboradores directos para edificar su iglesia, en que seamos obreros enviados, el que seamos servidores, el que seamos embajadores, agrega este elemento que es la fidelidad. Fieles. Fieles en cosas aún pequeñas, así como yo le decía, tan simple como un lápiz. Pero también fieles a pesar de las pruebas más enormes que podamos encontrar en el camino. Y el estándar es la muerte. Y fieles al punto que seamos capaces de ser compañeros de batallas con el mismo Señor, que será el perfil nuestro cuando se desarrollen estos eventos en el futuro. Entonces, cuando el Señor dice, esta iglesia es mía y yo la edifico, porque tengo autoridad, porque tengo poder, porque soy soberano, pero yo la edifico contigo. Y por eso que digo que esto es tan grande, de que el Señor nos considere a todos nosotros. Que el Señor no se fije en quienes son más apuestos, más hermosos, más hermosas, más grandes, más alto, más chico, más delgado, menos delgado. No. El Señor sabe quiénes somos nosotros, conoce nuestro corazón. Y por eso que, como la novia de Cristo, tenemos que tener una plena conciencia de que somos una obra que Dios está edificando, que el Señor mismo está edificando. Por lo tanto, damos gloria al Señor por eso, por lo tanto, estamos agradecidos del Señor por eso, pero aún así, lo más grandioso
es que somos hombres y mujeres para traer gloria a nuestro Señor Jesucristo, honra a nuestro Señor Jesucristo. Nadie se merece la honra y la gloria que se merece nuestro Señor. Amén. Así que somos parte de esta familia de Dios, de este cuerpo de Cristo, que en sus manos somos poderosos para hacer su voluntad. Amén. Así que seamos agradecidos, hermanos y hermanas. Dios te ha considerado, Dios nos ha considerado. El Señor quiere que tú sepas esto. El Señor quiere que tú te animes con estas palabras. El Señor quiere que tal vez tú renueves tu fe. Tal vez han venido temporales, han venido dificultades, han venido incomprensiones, han venido frustraciones, irritaciones. El Señor quiere que tú descanses con Él en medio aún de estas pruebas. Porque no es tu fuerza, no es tu capacidad, es mediante su poder que lo está haciendo. Pero quiere hacerlo de todas maneras contigo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Pastora Anita.